El banco trasero estaba vacío, las puertas aún con seguro, pero en mi aplicación apareció el pago, Martina Rodríguez, fallecida en 1987. Muy buenas noches, comunidad de relatos sobrenaturales de medianoche. Esta noche nos sumergiremos en un territorio inexplorado del mundo paranormal. Hemos recibido 3 relatos extraordinarios de conductores de aplicativo que tuvieron encuentros que desafían toda lógica conocida. Historias de pasajeros que viajan desde dimensiones lejanas, que suben a nuestros vehículos buscando completar travesías interrumpidas por la muerte. Testimonios que nos recordarán que cada viaje puede convertirse en un portal hacia lo desconocido. Antes de comenzar, permíteme compartir contigo un mensaje que llega desde los planos más sutiles de la existencia. Los guías susurran que cada viaje, cada encuentro fortuito, cada pasajero que sube a nuestro vehículo, no es casualidad. Somos conductores no solo de cuerpos físicos, sino de almas que necesitan completar su travesía. Algunos buscan un hogar que ya no existe, otros intentan despedirse, y unos pocos solo quieren recordarnos que la muerte no es el final del camino. Ahora, si estás cómodo, cierra los ojos, respira profundo y permítete ser transportado a esas noches donde lo imposible se vuelve cotidiano, donde cada kilómetro recorrido puede llevarte más allá de lo que creías posible. Y si estas historias resuenan en tu alma, si sientes que formas parte de esta comunidad que busca la verdad más allá del velo, suscríbete a este canal, porque cada suscriptor, cada alma valiente que se une a nosotros, nos permite seguir trayendo estos relatos desde los confines de la realidad. Juntos, somos más fuertes ante lo desconocido. También, si esta historia toca tu corazón, deja tu like. Así más almas perdidas podrán encontrar estos relatos y quizás encontrar la paz que buscan. Relato 1. Madrid, España. El pasajero de los caminos perdidos. Mi nombre es Miguel y durante 3 años he sido conductor de aplicativo en las calles de Madrid. Creía conocer cada rincón, cada atajo, cada sombra de esta ciudad, hasta aquella tarde de octubre, cuando comprendí que hay pasajeros que no pertenecen a este mundo. Era cerca de las 6 de la tarde. El cielo se teñía de un naranja melancólico que anunciaba el final del día. Las hojas de otoño danzaban sobre el asfalto húmedo, creando una sinfonía susurrante que presagiaba algo diferente. Cuando recibí esa llamada, un viaje que cambiaría para siempre mi percepción de la realidad. El punto de recogida era una calle elegante en Salamanca, una zona que conocía bien, llena de edificios señoriales que han sido testigos silenciosos de la historia madrileña. Aparqué frente a un edificio de fachada imponente, de esos que guardan secretos en cada balcón, en cada ventana que refleja el alma de la ciudad. Las farolas comenzaban a encenderse, proyectando círculos de luz dorada que contrastaban con las sombras crecientes. La temperatura había descendido considerablemente, y yo podía ver mi propio aliento condensándose en pequeñas nubes. Cuando lo vi, un hombre de aproximadamente 60 años, impecablemente vestido, con un traje azul marino que parecía confeccionado en otra época. Su presencia emanaba una elegancia extraña, como si hubiera salido directamente de una fotografía antigua, de esas que guardamos en álbumes familiares. Sus zapatos brillaban con un lustre que hablaba de cuidado meticuloso.
de atención a detalles que ya no existen en nuestros días. Abrió la puerta trasera con una cortesía que ya no existe en nuestro tiempo. Sus movimientos eran lentos pero precisos, como si cada gesto hubiera sido ensayado durante décadas. Se acomodó en silencio, ajustando su corbata de seda con dedos que parecían conocer perfectamente ese ritual cotidiano. «Buenas tardes», murmuró con una voz que sonaba lejana, como un eco que viaja desde muy adentro. Había algo musical en su entonación, un dejo de otros tiempos, cuando las palabras se pronunciaban con más cuidado, con más respeto. Saludé cordialmente e intenté confirmar el destino en el aplicativo, pero algo extraño sucedió. La pantalla comenzó a parpadear, los datos se fragmentaron y finalmente se quedó completamente en blanco, como si la tecnología hubiera decidido rendirse. «No se preocupe, joven», dijo mi pasajero con una calma que me tranquilizó y me inquietó a la vez. «Conozco perfectamente el camino. Solo conduzca. Yo le indicaré». Había algo en su voz, una autoridad silenciosa, que me hizo obedecer sin cuestionar. Iniciamos el viaje mientras las luces de la ciudad comenzaban a encenderse. Él iba en silencio, observando las calles con una nostalgia que podía sentirse, como si cada edificio le contara una historia personal. Durante los primeros minutos, todo parecía normal. Las indicaciones que me daba eran precisas. Conocía atajos que yo desconocía, callejuelas que ni siquiera aparecían en mis mapas. Me sentía como si estuviera siendo guiado por alguien que había recorrido estas calles durante décadas. Aquí a la derecha, ahora todo recto. En la siguiente gire a la izquierda. Sus instrucciones fluían con una naturalidad perturbadora, como si el tiempo no hubiera pasado para él. Después de 20 minutos, me pidió que me detuviera en una estación de servicio. «Necesito usar las instalaciones», dijo con esa misma cortesía antigua. «No tardaré más de unos minutos». Se bajó del vehículo con movimientos lentos pero dignos y caminó hacia la entrada del establecimiento. Yo aproveché para intentar reiniciar el aplicativo, pero la pantalla seguía completamente muerta, como si algo o alguien hubiera bloqueado todas las señales. Los minutos pasaron. 5, 10, 15. Una inquietud extraña comenzó a crecer en mi pecho. Salí del coche y caminé hacia la tienda. El empleado, un joven de unos 20 y tantos años, me miró con extrañeza cuando le pregunté por mi pasajero. «¿Un señor mayor con traje azul?», preguntó frunciendo el ceño. «Aquí no ha entrado nadie en la última media hora. Solo han venido un par de estudiantes y una señora con su niño». Mi corazón comenzó a latir más fuerte. «Pero yo lo vi entrar hace 15 minutos», insistí. «Un hombre elegante de unos 60 años». El empleado negó con la cabeza, y algo en sus ojos me dijo que no mentía. Me pidió que esperara, y desapareció hacia la parte trasera. Regresó acompañado del encargado, un hombre mayor que había estado toda la tarde en el establecimiento. «Hijo», me dijo con voz comprensiva, «aquí no ha entrado ningún señor como describes. Y mira», me señaló hacia las cámaras de seguridad. «Ahí puedes ver todo lo que ha pasado en las últimas horas». Con manos temblorosas, observé las grabaciones. Mi coche aparecía claramente en el estacionamiento. Podía verme a mí mismo saliendo del vehículo, caminando hacia la tienda, pero en ningún momento, en ningún fotograma, aparecía mi pasajero bajándose del coche
o caminando hacia la entrada, era como si nunca hubiera existido. Regresé al vehículo con las piernas temblorosas, y al abrir la puerta, un frío intenso me golpeó como una bofetada invisible. No era el frío del clima, era algo más profundo, más penetrante, como si la temperatura del alma hubiera descendido varios grados. El banco trasero estaba vacío, pero podía sentir, podía percibir una presencia que aún permanecía ahí, como una huella energética, como el eco de alguien que había ocupado ese espacio, pero que pertenecía a otra dimensión. Intenté nuevamente encender el aplicativo y, para mi sorpresa, funcionó perfectamente, como si nada hubiera pasado. Revisé el historial de viajes, buscando algún registro de esa carrera, pero no había nada, absolutamente nada, como si esos 40 minutos hubieran sido borrados de la realidad. Conduje de regreso a casa en completo silencio, pero durante todo el trayecto podía sentir en el espejo retrovisor una silueta difusa en el asiento trasero, una sombra que me acompañaba, sin pronunciar palabra, sin moverse, pero estando presente de una manera que desafía toda lógica. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía su rostro sereno, sus movimientos elegantes, su traje azul marino que parecía pertenecer a otra época, y me preguntaba, ¿quién era realmente ese hombre? ¿Por qué había elegido mi coche para su último viaje? ¿Y hacia dónde se dirigía realmente desde entonces? Cada vez que recibo una llamada en esa zona, siento un escalofrío, porque sé que algún día él volverá a subirse a mi coche para terminar ese viaje que la muerte interrumpió. Relato 2. Buenos Aires, Argentina. La dama del cementerio. Mi nombre es Carlos, y esta experiencia me marcó de una manera que las palabras apenas pueden expresar. Durante 5 años, he manejado por las calles de Buenos Aires, navegando por sus avenidas como arterias que palpitan con vida propia, creyendo que conocía todos los misterios que esta ciudad nocturna puede ofrecer. Pero aquella noche de marzo, descubrí que hay pasajeros que viajan desde mucho más lejos de lo que cualquier GPS puede calcular. Era una noche húmeda y melancólica, de esas en las que el aire mismo parece cargado de historias no contadas. El río de la Plata exhalaba una bruma plateada que se alzaba como fantasmas entre los edificios, creando una atmósfera densa, casi tangible, cerca de las 10 de la noche, mientras el tango de Gardel sonaba suavemente en mi radio. Recibí una solicitud de viaje. El destino me causó una extraña inquietud desde el primer momento. Cementerio de la Recoleta, un lugar que durante el día es turístico, lleno de visitantes que admiran sus mausoleos como obras de arte, pero que en la oscuridad adquiere una dimensión completamente diferente. Se convierte en una ciudad de los muertos, donde cada estatua parece cobrar vida, donde cada sombra esconde secretos milenarios. Me dirigí al punto de encuentro, una esquina en el barrio de Retiro, donde los edificios coloniales se alzan como centinelas del pasado. La zona estaba iluminada apenas por farolas que proyectaban sombras danzantes sobre el pavimento húmedo. El sonido de mis pasos resonaba contra las fachadas, creando ecos que parecían responderme desde dimensiones lejanas. Aparqué junto a un viejo jacarandá, cuyas ramas se extendían como brazos protectores sobre la vereda. Las flores violetas
Habían caído formando una alfombra fragante que el viento nocturno removía suavemente. Esperé, observando a través de los espejos cada movimiento en la calle desierta, cada sombra que se movía entre los árboles. Entonces la vi. Una figura femenina emergió de entre las sombras, como si hubiera estado siempre ahí, esperando, fusionada con la noche porteña. Su silueta era etérea, casi traslúcida bajo la luz tenue que se filtraba entre las hojas del jacarandá. Parecía flotar más que caminar. Sus pies apenas rozaban el suelo empedrado. Vestía un vestido blanco que parecía de otra época, con encajes delicados que contaban historias de bailes de salón, de promesas de amor eterno, de sueños que el tiempo había cristalizado. Su elegancia contrastaba dramáticamente con el entorno urbano, como si hubiera emergido de un daguerrotipo del siglo pasado. Abrió la puerta trasera sin hacer ruido y se deslizó al interior con una gracia fantasmal. Su presencia llenó inmediatamente el vehículo de una fragancia extraña, como flores marchitas, como recuerdos que se desvanecen. «Buenas noches», murmuré, pero ella no respondió. La observé a través del espejo retrovisor. Su rostro era de una palidez luminosa. Sus ojos parecían mirar a través de las ventanas, pero no hacia la ciudad, sino hacia algo mucho más lejano, algo que yo no podía percibir. Inicié el viaje hacia la Recoleta, y durante todo el trayecto, ella permaneció en absoluto silencio. Su quietud era tan profunda, tan completa, que comencé a preguntarme si realmente estaba ahí, o si mi mente me estaba jugando una broma cruel. Las calles de Buenos Aires desfilaban ante nosotros, pero tenía la sensación de que estábamos viajando por un territorio diferente, como si cada cuadra nos alejara más de la realidad conocida y nos acercara a un plano donde las leyes físicas no aplican. Ella seguía inmóvil, sus ojos fijos en algún punto del infinito, sus manos pálidas descansando sobre el vestido blanco como dos gardenias sobre nieve. Intenté entablar conversación varias veces, pero mis palabras parecían disolverse en el aire, como si el espacio entre nosotros fuera un abismo que ningún sonido podía atravesar. Llegamos al cementerio de la Recoleta. Los imponentes portones de hierro forjado se alzaban ante nosotros, cerrados y custodiados por sombras que parecían moverse con vida propia. Me detuve frente a la entrada principal y me volví para informar a mi pasajera que habíamos llegado. El asiento trasero estaba vacío, completamente vacío. Mi corazón se detuvo por un instante. Miré desesperadamente alrededor del vehículo. Las puertas seguían con el seguro activado, tal como las había dejado al iniciar el viaje. No había sonido de puerta abriéndose. No había movimiento, nada que indicara que alguien hubiera abandonado el coche. Con manos temblorosas, salí del vehículo y lo inspeccioné completamente. Revisé cada puerta, cada ventana. Busqué algún rastro de su presencia, pero no había nada. Solo quedaba esa fragancia dulce y melancólica, como pétalos de rosa que se desvanecen al amanecer. Regresé al interior del coche, confundido y alterado, e instintivamente revisé el aplicativo para verificar los detalles del viaje. Lo que vi me heló la sangre hasta los huesos. El viaje había sido pagado, completamente pagado, por una tarjeta registrada a nombre de Martina Rodríguez, y debajo del nombre aparecía una fecha que me hizo tambalear. Fallecida 15 de marzo de 1987, 36 años. 36 años.
desde que esta mujer había abandonado este mundo, y sin embargo, había solicitado un viaje. Había subido a mi coche, había viajado conmigo, hasta su morada final, con dedos temblorosos. Intenté investigar más detalles en el aplicativo, pero la información comenzó a desvanecerse ante mis ojos. Como tinta disolviéndose en agua, los datos se fragmentaron, se distorsionaron, hasta que finalmente desaparecieron por completo. El viaje nunca había existido, según el registro oficial, pero yo sabía, yo había sentido su presencia. Su silencio había sido más elocuente que 1000 palabras. Su tristeza había impregnado cada fibra de mi ser. Había sido real, más real que muchas experiencias de mi vida cotidiana. Durante las siguientes semanas, no pude quitármela de la cabeza. Investigué en archivos, en periódicos antiguos, buscando alguna referencia a Martina Rodríguez, y finalmente la encontré. Un artículo de 1987, una esquela en el diario La Nación. Hablaba de una joven mujer, de apenas 30 años, que había fallecido en un accidente. Su funeral se había realizado en el cementerio de La Recoleta, donde descansaba eternamente, vestida con un hermoso vestido blanco, el mismo que llevaba el día de su boda, que nunca llegó a celebrar. Comprendí entonces que aquella noche había sido elegido para completar el último viaje de Martina, un viaje que la muerte había interrumpido, pero que su alma necesitaba terminar, para encontrar finalmente la paz. Desde entonces, cada vez que paso frente al cementerio de La Recoleta, siento su presencia, como un susurro en el viento, como una caricia invisible, recordándome que el amor y los sueños no cumplidos son más fuertes que la muerte misma. Y a veces, en noches especialmente silenciosas, cuando las estrellas brillan con particular intensidad, recibo solicitudes de viaje hacia el cementerio. Pero ya no tengo miedo, porque sé que hay almas que solo necesitan una última oportunidad para llegar a casa. Relato 3. Toledo, España. El camino a casa. Me llamo Roberta, y lo que voy a contarles desafía toda lógica conocida. Durante años he conducido por los campos que rodean Toledo, por esos paisajes donde cada piedra es testigo de siglos de historia, creyendo conocer cada sendero serpenteante, cada casa enclavada entre olivos centenarios, cada historia que estos paisajes ancestrales guardan como secretos sagrados. Pero aquella noche de noviembre, cuando las primeras heladas comenzaban a cubrir los campos con un manto cristalino, descubrí que hay familias que esperan eternamente. El regreso de sus seres queridos era cerca de medianoche, cuando la ciudad imperial ya dormía bajo el manto de sus murallas medievales, y los ecos del pasado parecían más vivos que nunca. Cuando recibí esa llamada que cambiaría para siempre mi percepción de lo que consideramos hogar, el viento otoñal gemía entre las callejuelas empedradas, llevando consigo aromas de leña quemada y nostalgia antigua. El punto de recogida era en el centro histórico de Toledo, una zona que durante el día rebosa de turistas fascinados por su arquitectura milenaria, pero que en la oscuridad adquiere un aire medieval, casi fantasmagórico. Las piedras parecen recordar cada paso que las ha pisado, cada historia que han presenciado durante más de 1000 años. Aparqué cerca de la catedral. Sus torres góticas se alzaban como dedos pétreos
señalando hacia el cielo estrellado, cortando la silueta nocturna con una majestuosidad que sobrecoge el alma. Las gárgolas de piedra parecían vigilarme con ojos que habían visto pasar generaciones, siglos, imperios enteros. La niebla comenzaba a filtrarse entre las calles estrechas, creando formas caprichosas que danzaban alrededor de las farolas medievales. El silencio era tan profundo que podía escuchar el latido de mi propio corazón. Cuando vi acercarse una figura masculina, un hombre de mediana edad, vestido sencillamente, con ropas que parecían haber conocido mejores días, pero que conservaban una dignidad particular. Sus ojos reflejaban una urgencia que trascendía lo físico, como si llevara en su interior una llama que ardía desde hace décadas. Esperando el momento de encontrar su destino final, subió al coche con movimientos nerviosos, casi ansiosos. Sus manos temblaban ligeramente mientras se abrochaba el cinturón. Su rostro mostraba una urgencia que me conmovió profundamente, como si cada segundo fuera crucial, como si llevara años, décadas, esperando este momento, este reencuentro que su alma anhelaba con desesperación. «Por favor», murmuró con una voz cargada de emoción, «necesito llegar a casa. Mi familia me espera. Hace tanto tiempo que no los veo». Su desesperación era palpable. Podía sentir su ansiedad llenando el vehículo como una niebla densa. Le pregunté la dirección, pero me respondió de manera vaga: «Está en el campo, hacia el norte. Yo la guío. Conozco perfectamente el camino». Iniciamos el viaje adentrándonos en las carreteras rurales que serpentean alrededor de Toledo. La luna llena iluminaba los campos con una luz plateada, creando sombras que danzaban como espíritus entre los olivos centenarios. Lo extraño comenzó casi inmediatamente. Las indicaciones que me daba eran increíblemente precisas. Conocía cada curva, cada desvío, cada sendero, incluso aquellos que no aparecían en mi GPS. Hablaba de esos caminos como si los hubiera recorrido 1000 veces, como si fueran tan familiares como los latidos de su propio corazón. «Aquí, tome este sendero de tierra», me decía. «Ahora siga recto hasta ver el gran roble, después gire a la derecha». Durante todo el trayecto, repetía como un mantra: «Mi familia me espera, mi esposa, mis hijos. Hace tanto tiempo que no los veo». Sus palabras estaban cargadas de una nostalgia que me partía el alma, como si cada kilómetro lo acercara a un reencuentro largamente esperado. Después de 40 minutos navegando por senderos que parecían perdidos en el tiempo, llegamos a un claro donde se alzaba una casa, una construcción antigua, de piedra y madera, que bajo la luz lunar adquiría un aspecto etéreo, casi irreal. «Aquí es», dijo con una alegría que iluminó su rostro cansado. Por fin he llegado a casa». Bajó del coche con una prisa conmovedora, pero antes de dirigirse a la puerta, se volvió hacia mí. «Gracias», murmuró. «Gracias por traerme a casa. Ahora podré descansar». Caminó hacia la entrada principal y pude verlo desaparecer en la oscuridad del interior. La casa parecía engullirlo, como si hubiera estado esperándolo durante una eternidad. Pero algo no encajaba. La casa parecía abandonada, impulsada por una curiosidad que no pude controlar. Bajé del vehículo para echar un vistazo más de cerca. Lo que vi me heló la sangre. Las ventanas estaban rotas, la madera de las puertas carcomida por el tiempo.
el jardín invadido por maleza que llegaba hasta las rodillas. Era evidente que nadie había vivido allí. Durante años, llamé varias veces, grité el nombre del hombre, pero solo me respondió el eco de mi propia voz rebotando contra las paredes de piedra. Un silencio sepulcral se había adueñado del lugar, como si la vida hubiera abandonado esos terrenos. Hace mucho tiempo. Regresé a mi coche completamente desconcertada. Durante todo el viaje de vuelta, no pude dejar de pensar en su rostro, en su alegría al llegar, en sus palabras sobre su familia que lo esperaba. ¿Cómo era posible que conociera tan bien el camino hacia una casa abandonada? Al día siguiente, no pude resistir la curiosidad. Regresé al lugar con la luz del día, esperando encontrar alguna explicación lógica, pero lo que descubrí me sumergió en un misterio aún más profundo. La casa estaba en ruinas, pero no solo abandonada, sino destruida. Las vigas del techo habían colapsado. Las paredes mostraban marcas de humo y fuego, y frente a la propiedad, una placa oxidada de la municipalidad proclamaba una verdad escalofriante. Inmueble demolido en 2018. Accidente familiar. Con manos temblorosas, me acerqué a una casa vecina. Una anciana salió a recibirme, su rostro arrugado por los años y las penas. Cuando le pregunté por la casa destruida, su expresión se ensombreció. «Ay, hija», suspiró. «Esa casa guarda una tragedia terrible. Hace 6 años, una noche de invierno, se declaró un incendio. Una familia completa perdió la vida. El padre, la madre, 2 niños pequeños. Sus palabras cayeron sobre mí como gotas de lluvia fría. El padre», continuó, «había salido esa noche a la ciudad. Cuando regresó, ya era demasiado tarde. Murió intentando salvar a su familia. Dicen que su alma nunca encontró paz, porque no pudo estar con ellos cuando más lo necesitaban». La comprensión llegó como un rayo. El hombre que había subido a mi coche no era un pasajero cualquiera. Era un alma perdida, que durante 6 años había vagado, buscando el camino de regreso, para reunirse con su familia, y yo había sido elegida para llevarlo a casa, para ayudarlo a completar ese último viaje que la tragedia había interrumpido. Desde entonces, cada vez que conduzco por esos campos, siento su presencia, como una gratitud silenciosa, como una bendición que flota en el aire, porque comprendí que a veces nuestro trabajo como conductores trasciende el mundo físico y se convierte en un servicio al alma, y en noches especialmente claras, cuando la luna llena ilumina los senderos rurales. Recibo llamadas de pasajeros que necesitan llegar a casa, a hogares que ya no existen, a familias que los esperan en la eternidad. 3 relatos, 3 almas, 3 viajes que desafían nuestra comprensión de la realidad. Miguel, Carlos y Roberta fueron elegidos para ser puentes entre 2 mundos, para ayudar a completar travesías que la muerte había dejado inconclusas. Sus vehículos se convirtieron en naves que navegan entre dimensiones, llevando pasajeros que no aparecen en ningún registro, pero que existen en el plano más real de todos, el del amor, la nostalgia y los sueños no cumplidos, porque tal vez, solo tal vez, cada uno de nosotros, en algún momento de nuestras vidas, necesitaremos un conductor que nos lleve a casa,
Cuando ya no recordemos el camino y ahora, la revelación final que me eriza la piel. Mientras investigaba estos relatos para presentárselos, descubrí algo inquietante. Miguel y Carlos siguen conduciendo por las calles de Madrid y Buenos Aires. Sus historias fueron verificadas, sus testimonios corroborados, pero cuando intenté contactar a Roberta para confirmar algunos detalles de su relato, descubrí que había dejado de trabajar como conductora. Exactamente una semana después de su encuentro, sus colegas me contaron que había cambiado por completo, que hablaba constantemente de ayudar a las almas perdidas a encontrar su camino. La última vez que la vieron, conducía hacia los campos de Toledo, al atardecer, diciendo que tenía un último viaje que completar. Desde entonces, otros conductores de la zona reportan avistamientos de una mujer que conduce por esos senderos rurales en las noches de luna llena, como si hubiera encontrado su verdadero propósito. Si esta historia ha tocado las fibras más profundas de tu alma, si has sentido ese escalofrío de reconocimiento, si tú también has tenido encuentros que desafían la lógica, suscríbete a este canal, porque juntos somos una comunidad que busca la verdad más allá del velo de lo cotidiano, y si estas palabras han resonado en tu corazón, si has sentido que no estás solo en este misterioso viaje, deja tu like. Así sabré que hay otros que, como yo, han visto más allá de lo que los ojos pueden percibir. Hasta la próxima noche, cuando los misterios vuelvan a llamar a nuestra puerta y nuevos relatos encuentren el camino hacia vuestros corazones.